Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Cerrando las fiestas tradicionales que se juntan en diciembre y comienzos de enero, está en buena parte de la América de tradición española esto que se llama el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Generalmente esa fecha se pone como el día en que los tres sabios de Oriente llegaron hasta el pesebre, hasta la casa, mejor dicho, aunque en la tradición a uno le engaña esto, Salvador, porque se pone a los tres sabios de Oriente, los tres Reyes Magos, al lado del pesebre. Sí. Entonces uno se confunde también con eso. Bueno, yo creo que la tradición hispana que nos ha legado este 6 de enero, día de Epifanía, ¿no?, de manifestación, es interesante porque abre un capítulo con respecto a la Navidad bastante importante. Te cuento que en la Catedral de Colonia, en Alemania, la Catedral de Colonia está hecha porque se dice que allí están los restos de los tres magos de Oriente. Nada más ni nada menos. Ya en ese tiempo, porque la Biblia dice que eran los evangelistas, que eran magos simplemente. Sí. Después, en la lectura de los antiguos salmos, leyeron que iba a ser adorado por reyes y sabios. Entonces de ahí le empezaron a poner reyes magos, aunque los de reyes no tenían nada. Pero es interesante que este título de reyes, que un poco se le coloca allí como postizo, es el que motiva que haya restos, reliquias de los tres magos en Colonia. Mirá vos, así que la catedral esa enorme alberga esos restos. Esos restos. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿qué te parece? Me parece estupendo. En la Biblia aparecen los magos de Oriente que visitan a Jesús en su primera infancia, ¿no? En su nacimiento. Ahora, esos magos de Oriente, cuando en el siglo IV el madre del emperador Constantino visitó lo que es hoy Israel, trató de conseguir reliquias y todos los restos que hubiera. Y entre otras cosas, consiguió las tres momias o los tres restos de los tres magos. Lo llevó, por supuesto, a Italia y lo instalaron en una iglesia de Milán, la iglesia de San Eustorgio. Allí estaban los restos desde el siglo IV, diciendo que eran los restos de los magos. Todos sabemos que estas reliquias no tienen mucha veracidad, prácticamente ninguna. 400 años después que iban a ser estos restos allí en Israel, ¿no? Pero bueno, allí tenían los restos de los tres magos en la iglesia de San Eustorgio, hasta que en el año 1162 Federico Barbarroja invade Milán. Cuando invade Milán, 2 años después, estaba la ciudad tratando de levantarse nuevamente, pero ya bajo el dominio germánico. Los germanos eran los que mandaban. En Pavia estaba estacionado con su ejército un religioso que era más militar que religioso, que se llamaba Rinaldo de Dassel. Rinaldo de Dassel era arzobispo de la ciudad de Colonia, en Alemania. Y él vio la importancia que podían tener estos restos si se los trasladaba hasta la ciudad donde él era arzobispo. Mira. ¿Qué pasaba? Que los reyes germánicos, había 3 ciudades catedrales que se disputaban el hecho de ser las más importantes para coronar a los reyes germánicos. La ciudad de Colonia, de Maguncia y de Téveris. Eran las 3 ciudades que se disputaban esto. Él dijo, bueno, estos 3 reyes son 3 reyes, los primeros 3 reyes cristianos. Upa. Si conseguimos tener estas reliquias, entonces Colonia va a ser la ciudad más importante.
¿Qué pasa? Que fue a hablarlo y Barbarroja le dijo que no había ningún problema, pero que si quería sacar los restos lo tenía que sacar sin que los milaneses lo supieran ni se dieran cuenta. Claro, porque esto iba a traer un problema tremendo, de proporciones, ¿no es cierto? Y quería estar bien con los milaneses. Entonces Rinaldo de Asell, que no era ningún tonto, ¿qué hizo? Construyó 3 ataúdes. Puso los restos en los ataúdes y los sacó de Milán diciendo que eran parientes que habían muerto por la peste, ¿no? Y que los tenía que enterrar en Colonia. Lógicamente, cuando la gente escuchaba que en los ataúdes había 3 cadáveres que habían muerto por la peste, nadie se acercaba, ni los querían abrir, ni los querían tocar. Y entonces, el 10 de junio del año 1164, salió con los 3 ataúdes con los restos de los presuntos Reyes Magos para llevárselo a Colonia. El 23 de julio, es decir, 43 días después, llegó a Colonia con los restos, y ahí sí ya dijo que eran los restos de los Reyes Magos. Por lo tanto, esto le dio una jerarquía tremenda y decidieron comenzar a hacer una catedral para albergarlos. Y en este momento, bueno, levantaron lo que es la Catedral de Colonia, que es una de las más importantes. Tiene torres que tienen más de 160 metros de altura. Están todas hechas en piedra, toda construida como las catedrales góticas en piedra. Es una catedral imponente, el que se acerca es imponente, domina prácticamente la ciudad, la Catedral de Colonia. Le dio esa jerarquía y construyeron una urna para que tuvieran allí reposaran los restos. Así que cuando uno entra a la catedral, en el altar mayor hay una urna muy grande de oro, donde dentro están, dicen, los restos de los 3 Reyes Magos, lo que le dio a Colonia una jerarquía tremenda dentro de el imperio germánico, ¿no? Esta es la historia. Por supuesto que uno no va a decir en Colonia de que no son reyes, ¿no? Pero realmente cuando uno lee el Evangelio se encuentra con que la historia original ha sido muy, pero muy influenciada por las tradiciones. En primer lugar, porque en la Biblia se habla de magos. Ahora, ¿qué pensamos nosotros cuando decimos magos? Claro. No sé qué pensás, ¿qué nombre te viene a la cabeza cuando hablamos de magos? Y el mago Merlín, por ejemplo. Merlín, ¿sí? Más moderno, Harry Potter. Exacto, ¿no es cierto? Sí. En otros casos uno piensa en un prestidigitador. Exacto. ¿No es cierto? Esos son magos. Realmente la palabra mago viene de magi, que es del iraní. En iraní quiere decir grande. Ajá. Grande. De esa palabra iraní, magi, deriva en el griego la palabra mega, que es grande. Y en el latín la palabra magno, que es grande. Lo que quiere decir que es un título que se le daba a los grandes en Oriente. Ahora, ¿qué eran estos grandes? Era lo que nosotros llamaríamos hombres sabios, dedicados al estudio de la religión, la relación que existe entre la religión y la naturaleza, el movimiento de los astros. Practicaban lo que se conocía, conocemos nosotros como astrología. Las teorías, por supuesto, no eran científicas, estamos en una era previa. Había mezclado mucha superstición y charlatanismo, pero tenemos que entender que la ciencia que nosotros llamamos astronomía nació con este estudio, digamos, informal, no académico al principio, del movimiento de los astros. Ahora, lo que me resulta extraño es que estos magos se hayan inquietado por el rey de los judíos que había nacido. ¿Qué es lo que pasó allí? Entonces, habría que ubicar de dónde venían. La Biblia dice que venían de Oriente. Para nosotros, Oriente reviste mucho misterio, está ligado al esoterismo, por así decirlo, pero en aquella época no revestía ese misterio. Oriente era todo lo que quedaba detrás del Jordán. Es decir, que
Israel es un pueblo ubicado entre el Mediterráneo y el río Jordán. Todo lo que quedaba del otro lado del Jordán, no importa qué distancia tuviera, era todo Oriente. Seguramente entonces estos magos eran caldeos o eran persas. Si uno piensa que eran persas, muchos pensaron que eran persas, los antiguos pensaban que eran persas, ¿por qué? Por eso los dibujaban con vestimentas persas. Otros dicen que eran caldeos. ¿Por qué? Porque los caldeos eran más proclives a mirar el cielo, ¿no? Es decir, estudiaban el cielo. Lo que quiere decir que entre esos dos pueblos, entre los persas o los caldeos, estaría el origen de estos magos. Ambos pueblos tuvieron contacto con los hebreos. Los persas, en la deportación del siglo VII al IV, multitudes fueron a Persia cuando fueron deportados los judíos. Las 10 tribus del norte de Israel que fueron deportados fueron a la zona de Persia, lo que quiere decir que había una influencia del pensamiento judío. Si fueran caldeos, la Biblia habla de que fueron deportados a Babilonia, lo que quiere decir que en alguna forma estos dos pueblos tenían sedimentada muchas de las creencias y mucho de la fe hebrea entre ellos. Esto nos hace pensar que tal vez pertenecían a alguna cofradía que se dedicaba a estudiar todas estas cosas y la relación del pueblo hebreo. Y tal vez ellos tenían la esperanza también mesiánica, lo que quiere decir que salieron a buscar al rey de los judíos que había nacido. Cuando llegaron a Jerusalén, por supuesto, el rey era Herodes, que era un idumeo colocado por el Imperio Romano. Él entendió que este rey que buscaban no podía ser otro que el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Enseguida la asoció. Y es notable que llevaban dones muy precisos, porque entre los dones estaba el incienso y el oro. Y el incienso siempre estuvo ligado a la religión, era el tributo a los dioses, y el oro estuvo ligado a los reyes. Claro. Lo que quiere decir que había un sentimiento en estos hombres de que estaban frente a un Dios hombre. Tremenda expectativa. ¿No? Una expectativa tremenda. Y llegaron a ese lugar luego de estudiar el cielo, guiados por eso que nosotros llamamos la estrella de Belén. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri y estamos en tierra firme mirando lo que fue el viaje de estos tres hombres, lo que conocemos en la tradición como los tres Reyes Magos. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La tradición latina dice Melchor, Gaspar y Baltasar, los nombres de los tres reyes magos, de los cuales después la misa criolla, en su Navidad nuestra, toma y los canta así. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Bueno. Estamos en eso. ¿Por qué tres? La primera pregunta sería ¿por qué tres? Bueno, se decía que eran tres porque tres fueron los dones, oro, incienso y mirra. Claro. Otros dicen que tres porque tres eran los continentes conocidos y cada uno venía de un continente diferente. Asia, África y Europa. De ahí
que se pusiera el número de 3, pero el número es indeterminado. Y en esto hubo muchas, pero muchas controversias. Había quien hablaba de 12, hubo quien habló de 4, y quienes hablaban de un número indeterminado, que son los únicos que están en lo cierto, porque el número sigue siendo indeterminado. Fueron guiados por lo que se llama la estrella de Belén, que está presente en la Navidad, porque la colocan sobre los pesebres o en la cumbre del arbolito de Navidad, ¿no? O en los comercios como señal de venta. Esto también trajo sus inquietudes a los que estudian estos temas. Orígenes, que es uno de los padres de la Iglesia, dice que era un cometa que pasó por ese lugar. Kepler, como astrónomo, estudió el tema y dice que hubo una conjunción de Júpiter y Saturno que se produjo en el año 747 de Roma, más o menos en la fecha en que Jesucristo nació. Otros intentaban señalar que era el cometa Halley el que había pasado por ese lugar. Yo prefiero no ser racionalista en esto. Yo creo que Dios siempre obra más allá de la razón. Y suponiendo que fuera un fenómeno natural esto, ¿por qué lo llevó hasta Jesús, no? ¿Cómo se detuvo donde estaba el niño? Lo que quiere decir que yo creo que hay cosas que pertenecen a la fe, que son muy difíciles de explicar lógicamente a la distancia. Lo que sí creo que es de destacar es la actitud de fe de los que seguían esta estrella, de los magos de Oriente. Y a mí me gusta muchísimo una frase que dice Juan Crisóstomo con respecto a los magos de Oriente y a la estrella. Él dice, no se pusieron en camino porque vieron la estrella. Dice, vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Interesante. ¿No? Es decir, él es profundo este análisis, porque él dice, había una actitud de corazón y de vida que hizo que vieran la estrella, porque la estrella pasó para todos. Claro. ¿No? Esa actitud de corazón los colocaba en la búsqueda de Jesús, y creo que esto es lo importante de la historia. Allí había hombres que en el fondo de su corazón estaban buscando a Jesús, estaban buscando a ese rey de los judíos, estaban buscando al Mesías esperado. Y esa actitud de corazón hizo que Dios se manifestara como para guiarlos hacia el lugar donde iban a tener ese encuentro. Y esto habla de la fe movilizando. Realmente la fe moviliza. La fe nos moviliza y nos lleva al lugar donde suceden las cosas. Es notable que cuando ellos llegan a la ciudad de Jerusalén, el rey Herodes se turba y toda Jerusalén con él, pero inmediatamente manda a llamar a los expertos en la ley para que le digan, y dice, mire, si nació en Belén. Lo que quiere decir que ellos podían dar precisiones y tenían mayor conocimiento que los magos, pero no se movieron. Claro, se quedaron así. La fe es lo que nos mueve, la fe es lo que nos acerca, la fe es la que moviliza la vida. Nosotros podemos sumar muchísimo conocimiento, y el conocimiento es importante, pero no quiere decir que la vida se va a mover detrás del conocimiento. La vida se mueve, la vida espiritual se mueve cuando ponemos fe. La fe tiene que estar activa. Los escribas que estaban muy cerca de Belén, y conocían el tiempo y podían dar precisiones, sin embargo, estaban en su corazón muy lejos. Los magos estaban físicamente lejos, pero el corazón de ellos estaba muy cerca. Y la fe es el antídoto de la soberbia. Ellos creían en Dios, en un Dios omnipotente, ilimitado en poder, en un Dios omnisciente, ilimitado en conocimiento, y en un Dios omnipresente y ilimitado en el tiempo y en el espacio. Sabían que esos eran atributos de Dios, que ellos no los tenían, y empiezan mirando algo que estaba más arriba de ellos. Y cuando alguien mira algo que está más arriba de ellos, está mirando siempre hacia Dios. Y Dios los guió por el camino para que encontraran justamente al niño. Por supuesto que uno lee este capítulo y sigue siendo misterioso. ¿Cuáles eran los nombres? ¿De qué pueblos venían? Uno puede hacer especulaciones con respecto a esto.
Lo único que tenemos seguro, absolutamente seguro, es que allí había una fe activa, una fe positiva, una fe movilizadora, una fe que lo llevaba hacia Jesucristo. La fe puede llevarnos a cualquier parte, podemos creer cualquier cosa, pero la fe realmente es válida, es una fe que nos levanta y que espiritualmente nos vivifica cuando está puesta en la persona indicada. Y la persona indicada fue Jesucristo. Y ellos llevaron los tesoros y cuando llegaron los pusieron delante del niño. Es decir, ellos reconocieron que estaban frente al Señor de la historia y le rindieron el homenaje que Jesús merecía. Hay muchas especulaciones, hay pocas certezas, pero la gran certeza es la certeza de la fe, de una fe profunda hecha por hombres que no tenían antecedentes como judíos, que no pertenecían a ese pueblo que leía todos los días la Torá o el Antiguo Testamento, pero que sin embargo tenían una fe que los movilizó. Movilizaron sus corazones y por eso Crisóstomo decía, no se pusieron en camino porque vieron la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Y tal vez nuestros oyentes puedan hoy ponerse en camino, preparando el corazón para que Dios se manifieste en sus vidas como se manifestó hace 2000 años atrás a estos sinceros magos de Oriente que estaban buscando la respuesta de Dios y que, como todo el que busca la respuesta de Dios, finalmente la encuentra.
la obertura del Cascanueces por Tchaikovsky. Si usted quiere opinar en Tierra Firme, hágalo escribiendo el correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, visite nuestro sitio de internet donde encontrará el material de este programa, la transcripción, el audio, el archivo MP3 que le ofrecemos gratuitamente para que pueda descargarlo, www.tierrafirmertm.org, www.tierrafirmertm.org. Allí también podrá opinar, podrá dejar su perspectiva respecto al tema de hoy. Estamos hablando de los 3 Reyes Magos que la Biblia cita que visitaron a Jesús luego de su nacimiento, siguiendo esa estrella. Bueno, hoy hemos dado este enfoque con Salvador de Lutri, buscando entender este elemento de la cultura que termina con las fiestas tradicionales o que empieza, según como lo miren, desde el calendario. www.tierrafirmertm.org. Le esperamos allí también para opinar, para participar en la discusión del tema. tierrafirmertm.org y el correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. La próxima semana nos encontramos aquí en Tierra Firme cuando presentemos otro tema para posicionarnos una vez más en Tierra Firme.